Abba Padre, feliz día bendecido. Feliz día. ¿Cómo está la amada del Señor? Brillando más que el sol. Brillando aún más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hey, mi Dios te vino a hablar. Oye, enviaré mi ángel delante de ti. Oye, su voz y haz lo que yo te digo, dice el Señor. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne dice, no hagáis lo que ellos hacen, pero haced lo que ellos dicen. Porque cuando dicen, ¿habla quién? Dios. ¿Me entiendes? No cuando hacemos. Cuando hacemos cositas por ahí que no convienen. Pero cuando hablamos es exactamente conforme a lo que Dios dijo. Como Dios dice, entonces nosotros oímos. Porque la fe, ¿por qué? Por el oír. Por el oír. Entonces, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tú sabes que tú eres escogido porque vienes en el nombre del Señor. Bueno, si tú no lo sabías, váyalo sabiendo. Tú eres un escogido porque Dios te envió. ¿Quién nos envió? Dios. Entonces tú eres un bendito. ¿Me entiendes? Tú eres bendito. El que viene en el nombre del Señor. Por ahí hay muchos todavía. ¿Cómo tú me vas a decir bendecido? No, que Dios te bendiga. No. Dios ya te bendijo. Porque ¿quién te envió? Dios. Por lo cual clamamos Abba Padre. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Mira, cuando a mí se me acerca alguien a predicarme la palabra, porque a mí también se me acercan a predicarme la palabra, entonces yo los oigo. ¿Qué hago? Yo los oigo. Entonces cuando yo los oigo, yo veo si sus pies son bellos o sus pies son feos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque por su fruto los conocerás. Entonces cuando me vienen a hablar de Moisés, yo vengo y les recargo. Mira, aún Moisés habló del Cristo. Aún Moisés dijo, mira, de entre mis hermanos, no, de entre nuestros hermanos israelitas, y saldrá uno al cual a él tendréis que oír como a mí. Entonces cuando Moisés dijo eso, dijo, yo voy a dejar de hablar para que él hable. Y cuando él hable, tú le prestes atención. ¿Usted está entendiendo? Muy importante. Entonces, cuando el hermano de ley está, digo hermano de ley porque está bajo la ley de Moisés, bajo la ley mosaica, me viene a predicar, entonces yo le presto atención, yo le oigo. Y cuando él me empieza a mí a hablar del antiguo pacto, entonces, y le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo que me envió a mí, le he quitado. ¿Cómo es esto? Mira, en Números, en el capítulo 6, en el versículo 22 al 24, dice que Dios te bendiga y te guarde. Sí, pero así le dijo Moisés a Aarón, que Dios le había dicho. Moisés a Aarón. Entonces, Moisés y Aarón hablan de esa manera. Pero Jesús no. Jesús, Dios lo envió para que nos bendijera. Así dijo Moisés de él. En el libro histórico de Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 22 al 26, dice que Dios lo envió para que nos bendijera. Entonces, si ya yo sé que Dios envió al Cristo para que me bendijera, entonces yo soy un bendecido. Y entonces, como yo soy un bendecido, yo no puedo decirle a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mis padres, no puedo decirle que Dios te bendiga. No. Es una falta de respeto al conocimiento que Dios me ha revelado. Entonces, ¿por qué? Porque ya Cristo murió una vez por el pecado de los hombres para que fuesen bendecidos. Entonces, ¿cómo le llamo? Bendecido, bendecida, bendita de Dios, bendito de Dios. ¿Usted está entendiendo? Entonces, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esta es una buena nueva. ¿Ven? Que tú estás bendecido. Mira, bendecido, pero tú no tienes nada aquí, tú no tienes nada allá, tú no tienes donde caerte muerto. Bueno, toda la tierra y su plenitud, dijo Dios que se la daba en heredad a sus hijos. Entonces la tierra, si yo me considero hijo,
es mi heredad. O sea que donde yo caiga muerto es una bendición. Y la gente dice, no tienes dónde caerte muerto. O sea, ven la ignorancia. Entonces, Dios nos bendijo. ¿Por qué? Porque Él agarró y nos escogió. ¿Me entiendes? Te apartó y te dijo, escribió, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero muchos piensan que es solamente para nuestro hermano mayor Jesús de Nazaret. Pero no es así. Porque así también escribió el profeta Isaías en el 42 y en el capítulo 49 de los que habrían de venir. Pero primeramente vino Jesús. Porque después de Jesús es que vino la resurrección de los muertos. Y nosotros estábamos muertos antes que Jesús llegara a nuestra vida. Así que cuando llegó Jesús hubo una resurrección. Y por eso morimos para nuestra carne y empezamos a vivir para Cristo. Y cuando decimos que morimos para nuestra carne, no es nada más y nada menos que morimos para la ley. ¿Por qué hemos muerto para la ley? Porque el que vive para la ley, por la ley tiene que vivir. Mas el que muere por la ley, vive para Cristo, vive para la gracia divina de Dios. Y cuando vivimos para la gracia de Dios, entonces decimos que estamos bendecidos. Usted está entendiendo, muy importante que vamos entendiendo. El apóstol Pablo aclara que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Así lo dice. Pero también pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, mira, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero Pablo pregunta, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Porque si decimos que Cristo bajó del cielo enviado por Dios y que fue crucificado por el perdón de pecados, muerto y sepultado, y al tercer día Dios le levantó de entre los muertos, entonces en ese tercer día ya no debe haber pecado en el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo murió, ¿por qué? Por el pecado. Pero no, que el hombre no está viviendo en pecado y está viviendo en desobediencia. Un momento. Si yo le estoy creyendo a Dios, entonces ya yo tengo que dirigirme a lo que Dios me habla y no estar bajo el rudimento de Moisés, señalando a mi hermano. Eso es lo que está hablando Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, ya yo no voy a ver a nadie bajo pecado, porque por lo que condeno a mi hermano, me condeno a mí mismo según lo que dijo el Señor Jesús. Jesús vino a liberar, a dar libertad a los oyentes. ¿Usted me está entendiendo? A eso vino Jesús. Así que es muy importante que nosotros entendamos a qué vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? A dar libertad. A perdonar, a dar libertad. Y como tú no puedes dar libertad a tu hermano cuando le llamas pecador. Mientras que le llamamos pecador, entonces mi hermano no es libre, porque está siendo juzgado. Y si está siendo juzgado y le estamos diciendo que es pecador, entonces ya ha sido condenado. No hay libertad. Más cuando no lo vemos según la carne, sino que lo vemos según el Espíritu, el hermano tiene libertad. Porque lo estamos viendo según el Espíritu, pues la carne lleva condenado el pecado dentro de su carne, la cual yo no veo, porque está dentro. Así que es muy importante lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en la tierra. Vino para bendecirnos. Así que cuando yo le estoy creyendo a Dios, por eso Pablo hace la pregunta y dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Si yo le estoy creyendo a Dios que lo envió a Jesús que envió a Jesús a la tierra y que murió por el pecado de los hombres y que fue muerto, sepultado y resucitado de entre los muertos por el perdón de pecados, entonces, diciendo yo que no existe el pecado, estoy diciendo Dios hizo bien su trabajo. Jesús lo que vino a hacer lo cumplió. Y el hombre se empieza a regenerar, porque ya no se siente culpable o pecador delante de los ojos de Dios, sino que su arrepentimiento llega a ser no de palabra, sino de corazón, en el Espíritu. Y cuando el arrepentimiento es en el Espíritu, se devuelve al Señor, busca del Señor. Muy importante. Entonces el apóstol Pablo aclara que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero también pregunta, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Usted ha creído en el Señor? Amén. Yo lo recibo.
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque no habíamos oído del resucitado. Habíamos oído de Jesús de Nazaret, igualito que están nuestros hermanos de la ley. ¿Ven? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No había quien predicara esto. Tenía que llegar Miguel, el gran príncipe, para predicar la libertad que tenemos en el Señor y en el temor que tenemos que tener hacia el Señor nuestro Dios. No temerle a un diablo, sino temerle a Dios, como hacedor todopoderoso y dueño de todas las cosas. El que hiere, o sea, el que enferma, y el que sana. El que da la vida y el que la quita. Solo Dios, según Deuteronomio 32-39. Así que es muy importante que entendamos que el apóstol Pablo nos viene a hablar del otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. El que se le apareció camino a Damasco no fue aquel que murió en la cruz. El que se le apareció camino a Damasco fue nada más y nada menos que el Cristo resucitado. Aquel que los judíos, fariseos y saduceos creyeron que habían matado, pero que Dios por su poder le levantó de entre los muertos para que viniera a darle luz aún a los gentiles que no heredaban en el pueblo de Israel. Así que cuando Pablo iba camino a Damasco y le cayó aquel resplandor de luz del cielo que brilla aún más que el sol y lo rodeó a él y los que con él estaban, entonces todo fue iluminado. Todo por medio del conocimiento en la paz de Jesucristo, el cual llena todo por todo. Así que ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Ya Miguel está aquí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Por eso Miguel no viene por lo tuyo, sino por ti. Miguel viene por los polluelos del Señor nuestro Dios. Miguel viene como un instrumento escogido por Dios para que el Espíritu Santo hable lo que desea hablar, lo que desea comunicar a los hombres. Dios siempre ha tratado con un hombre para los hombres. Y así de la misma manera tenía que hacerlo para el pueblo escogido por Dios. Así que ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Ya hay. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Yo soy enviado del Señor. No sé ustedes, pero yo lo soy. Y todos nosotros formamos el cuerpo de Cristo, que resucitó de entre los muertos, porque estábamos muertos bajo la ley, porque el pecado entró por la ley y la muerte entró por el pecado. Así que al no haber pecado, no hay muerte. Y no hay ley, no hay pecado. Así que por lo tanto, al no haber ley, no hay pecado, y al no haber pecado, no hay muerte. Y nosotros hemos resucitado con Cristo. Como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Cristo Jesús vino a anunciar la paz y vino a anunciar buenas nuevas. Judas lo entregó, Judas lo entrega, Judas lo divulga quién es él y lo vende a los sacerdotes, escogido por Dios para eso, por cierto. Estaba predestinado para eso. Lo juzga, lo vende por una moneda para que se cumpliese aquello que había de suceder. Así que Jesús va a la cruz, muere por un motivo, y en un día el Señor quitaría el pecado del mundo, según Zacarías capítulo 3 versículo 9. Pero esto es difícil de entender cuando vemos a la gente según la carne. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque lo estamos viendo según pecado, según malas obras, según malos hechos, según transgresiones. Pero cuando llegamos al Espíritu Santo, cuando nosotros comprendemos en el Espíritu Santo, entonces nosotros nos damos cuenta de que ese cuerpo está así por falta de conocimiento. Y el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Por eso perece ¿quién? El pueblo de Dios. Porque todo es de Dios. Así que, como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que Judas se molestó con Cristo. ¿Por qué él se molesta con Cristo? Porque él quería un rey que peleara a espada.
un rey que saliera a batallarse. Judá traía gente, tenía gente con él. Él quería pelear, pero Jesús no vino a pelear, Jesús vino a hablar. Y no hay una mejor espada que la palabra. La espada de la palabra es la que más te puede defender, porque con la palabra no agredes personalmente, pero con conocimiento, utilizando las palabras correctas, hace que la persona cambie, hace que la persona sea transformada, hace que la persona mejore. Y para tener un enemigo al cual cortaste con una espada de hierro, ¿verdad? Mejor tienes un amigo al cual heriste con una espada espiritual desde el corazón. Bendecido, feliz día. ¿Cómo está, mi amado? Ya va. Varón, ore por el pastor Raúl Cueva Permitido. Amén. Esa fácil. Esto no hace nada. ¿Ok? En el nombre de Cristo, esto no es nada. Esto es naturaleza. Las cosas malas vienen de aquí. Sí, es lo que estamos hablando. Si quiere, se sienta con nosotros. No, ya va. Haga el favor y ora por el pastor Raúl Cueva, porque se está dando.